durante este fin de semana y particularmente en las últimas horas. Eso es lo que queremos revisar, porque el Juzgado de Garantía de Villa Alemana decretó finalmente prisión preventiva para Hugo Bustamante, de 55 años, el principal inculpado en el asesinato, en el homicidio de Ámbar Cornejo, de 16 años. Tienen 120 días para investigar y lo cierto es que se acogió la solicitud del Ministerio Público y finalmente se decretó prisión preventiva por... escuche bien, el crimen de Ámbar Cornejo, que tiene que ver con, voy a leerlo bien, violación con femicidio e inhumación ilegal. La verdad es que es un crimen que atormenta al país completo. Durante este fin de semana pasaron muchas cosas. Los vecinos indignados fueron hasta el departamento de Denise Llanos, la mamá de Ámbar Cornejo, a destruirlo, lanzaron las cosas por la ventana, hicieron rayados, dejaron flores. Vamos a revisar todo lo que ocurrió durante este fin de semana y también lo que se informa, la formalización de Hugo Bustamante hace poquitas horas acá en el tribunal, como les decía, el Juzgado de Garantía de Villa Alemana. Revisamos la nota con todos los antecedentes y luego tenemos interesantes invitados. Vamos a estar conversando con Andrea Castro, que es criminóloga, trabaja también en Gendarmería, con Carlos Pinto, periodista, por supuesto, que siguió este caso, y con Cristian Garrido, que es ex prefecto de la PDI. Él fue o estuvo en el grupo investigativo cuando había sido decretada la pena para Hugo Bustamante en un anterior crimen que había cometido. Todos los detalles en la siguiente nota de Contigo en Directo. Bienvenidos. Sin lugar a dudas, el crimen de Ámbar Cornejo no solo conmocionó a todo un país, sino que abrió un profundo debate del sistema judicial. El asesino de la joven tenía un amplio prontuario, se encontraba en libertad condicional y los cercanos a Ámbar ya advertían un posible peligro en este hombre. Me llamó mucho la atención una frase que él dijo. Yo entiendo su preocupación, yo nunca le haría algo a Ámbar, pero imagínese, si yo tuviera un cadáver acá adentro enterrado, no se imagina el olor que habría acá después de 1 o 2 días. El 6 de agosto, en la casa de Hugo Bustamante Pérez, encontraron el cuerpo de Ámbar Cornejo, desaparecida el 29 de julio. Existían varias pistas, varias líneas investigativas, no descartamos ninguna y finalmente hoy día se logró encontrar efectivamente el cuerpo de él. La audiencia de control de detención en una primera instancia se había fijado para el viernes 7. Pero la Fiscalía pidió ampliar el plazo para recabar más antecedentes. Él ha guardado silencio. Pedimos la ampliación de la detención hasta el día lunes porque nos faltan pericias muy relevantes para determinar cuál va a ser el delito que le vamos a imputar. A las 9:30 de la mañana y de forma telemática se realizó la audiencia del único imputado por el crimen de Ámbar Cornejo. Hugo Bustamante Pérez fue formalizado por los delitos de violación con femicidio y la Fiscalía amplió también por inhumación ilegal. Los hechos de la formalización son los siguientes. El día 29 de julio de 2020, en el domicilio del imputado Hugo Humberto Bustamante Pérez, ubicado en Covadonga 641, Peña Blanca, Villa Alemana, este tuvo una discusión con la adolescente Ámbar DSL, hija de su conviviente, tras la cual procedió a golpearla repetidas veces con sus manos y con un objeto contundente en diversas partes del cuerpo. Introdujo un paño en su boca, obstruyendo su respiración, hasta ocasionar su muerte, clínicamente establecida como sofocación por obstrucción de orificios respiratorios. Y mientras se realizaba la audiencia de formalización, a las afueras del juzgado de Villa Alemana, hubo manifestaciones en rechazo por el crimen de la joven. Porque ha llegado hasta el juzgado de garantía de Villa Alemana ya un grupo de personas a manifestarse precisamente en contra de Hugo Bustamante. Justicia para Ámbar. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Básicamente el mensaje es que hoy no estamos todos, falta Ámbar. En la audiencia, la Fiscalía entregó diversos antecedentes del crimen y uno de los que más llamó la atención fue que el imputado había hecho diversas búsquedas en Internet que lo consideraron como un intento de ilustrarse de cómo realizar el macabro hecho en que fue víctima Ámbar. Estos son los hechos, su señoría, a juicio del Ministerio Público. La calificación jurídica de los mismos corresponde al delito de violación con femicidio
Asimismo, los hechos descritos configuran el delito de inhumación ilegal previsto y sancionado en el artículo 320 del Código Penal, respecto del cual también se atribuye su comisión en grado de desarrollo consumado y autoría al imputado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal. Una terrible historia que se repite, pues no es el primer crimen que comete el imputado. Fue en enero de 2005 que Bustamante mató a su entonces pareja, Verónica Vázquez, y a su pequeño hijo Eugenio. La justicia lo condenó a 15 y 12 años de presidio por los dos delitos de homicidio simple. El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar desestimó que se tratara de homicidios calificados. Según ellos, no había alevosía, los actos no habían sido premeditados, sino la pena hubiese sido mucho más alta. 27 años de cárcel, pero pasaron tan solo 11 y Hugo Bustamante Pérez salió en libertad. En ese entonces, a tan solo horas de haber dejado la cárcel de Valparaíso, prefería no mostrar su rostro, por miedo a represalias, pero accedió a dar su testimonio por el beneficio que le habían otorgado. Yo sé que nunca me voy a olvidar, pero tampoco grato recordarlo. ¿Tú pagaste, ya cumpliste con tu pena, tú pagaste? No lo va a pagar nunca, nunca. No se puede pagar un daño tan fuerte, es imposible, hijo. No se puede. Lo condena mayor, lo más fuerte, tú lo veías dentro tuyo. Ese sentimiento de compañía no se te va a quitar nunca. Hay un recuerdo, tú ves una figura, una persona, algo que te recuerda lo que hiciste y es terrible. Siempre la persona que ha tenido buena conducta, la ley faculta para salir, siempre y cuando cumple ciertos requisitos. Entonces yo considero que si los cumplí, la misma ley que me condenó me da el derecho a salir. La historia se remonta al 28 de septiembre de 2005, cuando se realizó la audiencia en contra de Bustamante por el doble crimen en Villa Alemana, cometido en enero de ese año. Una audiencia que duró 3 días, en donde hubo detalles generales e impactantes de cómo se habían suscitado los hechos. Ciertamente yo maté 2 personas, 2 seres humanos, eso yo lo reconozco. En mi momento que a mí se produjo la detención, yo dije y confesé mi crimen. Era algo que no me dejaba dormir. Nadie lo planifica tan fríamente porque yo creo que cada persona tiene un grado de raciocinio. Por muy frío que sea una persona, yo creo que igual el derecho a la vida se respeta. Yo no lo hice, sí es cierto, pero tampoco fue algo planificado. Yo no sabía si entregarme o no entregarme, y en ese momento no sabía qué hacer, estaba bloqueado. Fue en medio de una pelea entre Verónica Vázquez y Hugo Bustamante por el dinero de una herencia recibida por la mujer que Bustamante se descontroló, le propinó algunos golpes y la mató. Y no solo a ella, sino que a su hijo, quien habría intentado defender a su madre. De ahí empezamos a discutir, ya no le puedo decir exactamente cómo más se fueron dando las cosas, pero ahí ya empezamos a discutir fuerte. Un terrible crimen que en aquella época dejó a todos impactados. Le llamaron el psicópata del tambor, pues fue ahí donde escondió los cuerpos de sus víctimas. En aquella audiencia aseguró que no había sido planificado y que tenía ciertas lagunas de lo ocurrido aquel trágico día. Sé que los maté, pero ahí si usted me pregunta con exactitud cómo fueron los hechos de ese momento hacia adelante, no puedo contestarle porque no fue algo que recuerde tan nítido. Traté de reanimarlo, le golpeé la cara así, traté de darle agua y ya me di cuenta que ya había matado 2 personas. Eso fue lo que pasó. Y ahí ya quedé perdido. Hugo Bustamante Pérez, según lo que relataba hace 15 años, no podía con el cargo de conciencia, no podía dormir pensando en lo que había hecho. Sabía que no podía remediar el crimen cometido y que pasaría el resto de sus días en la cárcel. De hecho, sé que voy a pasar el resto de mis días encerrado, ¿me entiendes? Yo pedí que me den, por favor, pastillas para dormir. Porque hasta cuando duermo sueño con ella, sueño con el niño y ando en el patio, estoy comiendo y me pasan las mismas cosas. Como le digo, es fuerte lo que yo siento, yo mismo me cuestiono si yo miro desde afuera de mi caso y miro otro sujeto que mató 2 personas, es para colgarlo, si es verdad. Yo también encuentro que tienen que hacer justicia con mi persona. Yo no estoy tratando de que me perdonen o que no me den lo que merezco, aunque el cargo de conciencia yo creo que es lo que la persona de por vida va a llevar. Esa es la verdadera condena. Era
con 27 años de presidio, pero el 2016 y con tan solo 11 años recluido en la cárcel de Valparaíso, Hugo Bustamante Pérez fue dejado en libertad por un beneficio carcelario, algo que ya en ese entonces dejaba a todos sorprendidos. Lo encuentro atroz. No te puedo creer, horrible. ¿Atroz? ¿Por qué quiere que le diga? Es terrible. Atroz. Increíble que suelten a una persona así. Hizo mucho daño acá sobre todo al barrio. Como un hombre que había cometido un doble crimen y que ya había estado recluido anterior a eso 10 años por robo con fuerza y hurto, obtenía el beneficio de libertad condicional. ¿Por qué si Gendarmería en su informe aseguraba que no debería salir nunca más, la justicia accede a dejarlo libre? Durante sus días encerrado, el psicópata del tambor participó de distintas actividades intrapenitenciarias, trabajó, terminó cuarto medio e intentó mostrar un cambio para aspirar a algún beneficio. Pero nunca se adaptó a los programas de intervención social. Según Gendarmería, era una persona de alto riesgo. Cuando postuló el beneficio de libertad condicional a principios de 2016, el informe era tajante. Bustamante no percibía el daño provocado a las víctimas, tenía rasgos de personalidad antisocial y no tenía proyectos de vida fuera de la cárcel, por lo que su proceso de reinserción probablemente no sería exitoso. El informe va referido justamente a que el interno que estaba postulando a la libertad condicional tenía rasgos psicopáticos. Yo creo que en este caso es una persona que no debiera salir nunca más, que él no sabe cómo va a reaccionar a ciertos eventos y ante esa inseguridad es preferible que quede dentro. Pero sí todo, en abril de 2016 salió en libertad, lo que hoy ha generado una discusión social y a nivel nacional de cómo opera la justicia en nuestro país. Por esto es que distintos protagonistas de la política nacional decidieron acusar constitucionalmente a la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien presidió en 2016 la Comisión de Libertades Condicionales. Mientras que la ministra Carla Rubilar aseguró que como gobierno presentarán una querella criminal contra quienes resulten responsables de la muerte de Ámbar. Le solicito al presidente de la República que mediante el uso de sus facultades constitucionales que le entrega el artículo 80 de la Constitución Política, solicite de manera inmediata la remoción de la jueza Silvana Donoso por un evidente mal comportamiento en el ejercicio de sus funciones. Vamos a presentar una acusación constitucional contra la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La jueza cometió una negligencia inexcusable, ya que omitió y no tomó en consideración un informe negativo por parte de Gendarmería en que señalaba de forma lapidaria que esta persona no reunía ninguna condición para poder recuperar la libertad. Y todos nos preguntamos con razón, ¿cómo es posible una persona que debió haber cumplido 27 años de prisión tras haber asesinado a su pareja y al hijo de años atrás, apenas a los 11 años de cárcel recibiera la libertad condicional, a pesar del informe negativo de Gendarmería? Todo un país está conmocionado. Todo un país hoy busca justicia por el crimen de Ámbar Cornejo, quien con tan solo 16 años perdió la vida a manos de un asesino que nunca debería haber quedado en libertad. Estás viendo Contigo en Directo. Ámbar Cornejo, desde enero del año pasado, y según lo estipulado por el Juzgado de Familia de Villa Alemana, pertenecía al Programa de Intervención Especializado, organismo colaborador del Sename, pues su entorno era frágil desde pequeña, y esto se fue acrecentando a medida que pasaron los años, hasta que Ámbar, al ver la nueva relación de su madre con Hugo Bustamante Pérez, decidió dejar su hogar y se fue a vivir con Maritza García, quien fue una especie de tutora. La mamá fue a vivir con este sujeto al departamento de Limache. Ámbar no le agradaba mucho. Lo que pasa es que ellos creo que llevaban una semana viviendo como familia, Ámbar, su hermano y la mamá, en el departamento, y la mamá se lo llevó a vivir a este departamento.
y a Ámbar nunca le gustó porque decía que la miraba raro, lo encontraba extraño, y después cuando se enteró en el fondo y nosotros le dijimos quién era, fue peor. La justicia para la pequeña Ámbar Cornejo llegó tarde, pues el programa en el cual participaba al enterarse de su desaparición el 29 de julio, informó al tribunal a los riesgos que estaba expuesta. Y 2 días después, en ese mismo oficio, pidieron al juzgado de familia de Villa Alemana que decretara 2 medidas de prohibición de acercamiento hacia Ámbar Cornejo. Una de 90 días para Manuel García, el padre de Maritza, y otra permanente para Hugo Bustamante. En Villa Alemana y Limache, los vecinos, amigos y familiares de la joven Ámbar Cornejo se han dejado ir. No solo ayudaron en la búsqueda de la menor, sino que hoy, con más fuerza que nunca, protestan exigiendo justicia. ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡Justicia para Ámbar! ¡Justicia para Ámbar! No queremos más muertes, queremos justicia. De hecho, la madrugada del sábado, un grupo de desconocidos atacó el departamento donde vive Denis Llanos, en la comuna de Limache. Entraron, hicieron destrozos, tiraron las pertenencias de la madre de Ámbar a la calle, rayaron la puerta de entrada con consignas e insultos y pegaron flores en la parte superior. Y hacer destrozos en el lugar, sacando a la testigo de ese lugar. Después de que ella se fue, hubieron los destrozos. Pero no sabemos quién fue. No fueron los vecinos del condominio. Queremos tenerla aquí porque nosotros tenemos niños aquí en este condominio. Tenemos niños. Y es una persona que es un peligro para la sociedad. Yo entiendo la reacción de los vecinos. Uno no tiene que justificarla, pero sí entenderla y comprenderla. Uno, antes que alcalde, es papá. Después de conversar con ellos, entendieron las medidas que hoy día se están tomando, entendieron que la persona hoy día no se encuentra en la comuna. Además, el papá de Ámbar, Ulises Cornejo, presentó una querella criminal en contra de Denis Llanos, acusándola de no hacer los esfuerzos necesarios para encontrar a la joven cuando estaba desaparecida. Según Patricio Olivares, el abogado de Cornejo, la mujer sostuvo una actitud inmutable y existen dudas de por qué ella sostuvo una actitud tan calma y que había tenido la instancia de tomar un teléfono y denunciar. Y fue finalmente la madre de Ámbar quien hoy figura como testigo del caso, que denunció a Hugo Bustamante Pérez, quien fue formalizado por los delitos de violación con femicidio e inhumación ilegal. No voy a dar cuenta mayormente del informe médico-criminalística por respeto a las víctimas, pero está claro y fue objeto de la discusión que también aporta elementos relevantes en cuanto a poder establecer la calificación jurídica, especialmente del delito de homicidio y el delito de violación, por los elementos que contiene dicho informe y que dan cuenta, ¿no es cierto?, de hallazgos precisos y determinados, y especialmente de la intervención de terceros, y que en definitiva se realizaron maniobras en la menor para provocar la muerte. Bustamante quedó con prisión preventiva por ser un peligro para la seguridad de la sociedad y se decretaron 120 días de investigación. Y teniendo en consideración, por un lado, que se trata de un imputado que no goza de reprochable conducta anterior, más bien tiene una condena por idéntico delito, además un imputado que durante la etapa de investigación intenta salir del lugar con una dirección desconocida y en definitiva resulta relevante también para resguardar a las personas que han sido testigos del hecho y resguardar las diligencias y la investigación, y decretó la medida cautelar de prisión preventiva. Así es como el crimen de Ámbar Cornejo nos dejó a todos conmocionados, en busca de respuestas, de justicia y en busca de saber qué y quién falló, porque historias como estas no queremos que se vuelvan a repetir. Estamos presentando Contigo en Directo. Bueno, impresionante, ¿eh? Estamos con nuestro panel que queremos empezar a debatir este tema, conversarlo inmediatamente, pero ya lo sabemos, se formalizó a Hugo Bustamante hace muy poco por violación con femicidio e inhumación ilegal. Vamos a conversar a esta hora de la tarde en Contigo en Directo con Cristian Garrido, él es ex detective de la PDI, también estamos con Carlos Pinto, periodista, quien ya ven en pantalla, y con Andrea Castro, psicóloga y criminóloga de